Imagina poder asomarte al peor escenario posible para una gran inversión. Y no solo saber que hay un 99% de posibilidades de que no ocurra, sino saber exactamente cuánto podrías perder de media si ese 1% desastroso se hiciera realidad. Y todo eso en minutos, no en días. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un documento científico que promete precisamente eso. Un método para enseñar a las máquinas a entender el riesgo financiero de una forma radicalmente más rápida e inteligente. Efectivamente. El documento se titula Statistical Learning of Value at Risk and Expected Shortfall y es un trabajo que viene, de un equipo de investigación en la frontera entre las finanzas cuantitativas y las matemáticas aplicadas. Combina estadística, machine learning y una necesidad muy real del sector financiero. Pues nuestra idea hoy es meternos a fondo en este paper, ver qué proponen exactamente con esto de las redes neuronales para medir el riesgo y sobre todo si lo que cuentan es para tanto. Vamos a ello. Vale, para que todo el mundo esté en la misma página, empecemos por el principio. El artículo gira en torno a dos conceptos que son el pan de cada día en la gestión de riesgos, el VaR y el ES. El VaR, o valor en riesgo, siempre lo he visto como una especie de línea de seguridad. Te dice, con un 99% de confianza, nuestra cartera no perderá más de 1.000.000 de euros mañana. Es un número, simple, directo. Y esa simplicidad es su mayor virtud y su mayor defecto. Es fácil de comunicar, un titular perfecto para un informe. Pero es un titular que omite la parte más importante de la historia. El VaR es un precipicio. Te dice dónde está el borde, pero no te dice nada sobre la caída. En ese 1% de los casos que quedan fuera, pierdes 1.000.000 y 1 céntimo, o pierdes 100 millones y la empresa entera. El VaR es ciego a la magnitud del desastre una vez cruzas su línea. Y para un gestor de riesgos, esa ceguera tiene que ser aterradora. Es como tener un detector de humos que solo te avisa de que hay fuego, pero no te dice si es una papelera ardiendo o el edificio entero en llamas. Exactamente. Por eso la industria se ha ido moviendo hacia el segundo concepto, el Expected Shortfall, o ES. Este ya no mira el borde del precipicio, sino que se asoma y te dice, de acuerdo, en el peor 1% de los escenarios, la pérdida media que puedes esperar es de, por ejemplo, 5 millones. Te da una idea de la profundidad del abismo. Es una medida mucho más prudente y completa del riesgo de cola. Esos eventos raros, pero catastróficos. Entendido. O sea, pasamos de una simple línea en la arena a preguntarnos qué tan profundo es el océano al otro lado. Pero eso suena mucho más difícil de calcular. Si ya es complicado estimar un solo punto, ¿cómo estimas la media de todo lo que hay más allá? Ahí has dado en el clavo. Esa es la motivación de todo el estudio. Calcular estas métricas para carteras complejas, piensa en cientos de derivados interconectados, es una pesadilla computacional. El método tradicional es el llamado Monte Carlo anidado. Tienes que simular, digamos, 10.000 posibles futuros para los mercados y para cada uno de esos futuros tienes que volver a lanzar otra simulación completa con otros 10.000 pasos para valorar tu cartera y ver cuánto pierde. Es una simulación dentro de otra. Solo de pensarlo ya se me cansa el ordenador. Estamos hablando de cálculos que pueden llevar horas o incluso una noche entera en un clúster de servidores, ¿no? En un mercado que se mueve por segundos, esperar toda la noche para saber tu nivel de riesgo es como navegar una tormenta con el parte meteorológico de ayer. Precisamente. Y ahí es donde entra la propuesta de este artículo, que a primera vista es sorprendentemente sencilla. En lugar de intentar que una red neuronal aprenda el VaR y el S a la vez, como un paquete inseparable, proponen un algoritmo en 2 pasos. Una estrategia de divide y vencerás. Un momento. Dividirlo en dos suena casi demasiado simple para un problema tan grande. Intuitivamente, parece que un único modelo grande que lo aprenda todo a la vez debería ser más potente. ¿No se pierde algo por el camino al separar el problema? Es una pregunta excelente. Y de hecho los autores se la hicieron, lo cuentan en el paper. Intentaron un enfoque conjunto, pero se toparon con un problema muy práctico. El VaR y el ES, aunque relacionados, operan en escalas de magnitud muy diferentes. El modelo, al intentar optimizar ambas cosas a la vez, pues tendía a especializarse en una a costa de la otra. Era como intentar afinar una guitarra y un contrabajo con la misma clavija. Acabas con los dos instrumentos desafinados. La simplicidad del enfoque en 2 pasos resultó ser mucho más estable y robusta. O sea que la solución más elegante en la teoría no era la mejor en la práctica. Me gusta.
¿Y cómo son esos dos pasos? El primer paso es centrarse solo en el VAR. Usan una técnica llamada regresión cuantílica. La idea es entrenar la red neuronal con una función de coste especial, la pinball loss, que penaliza los errores de forma asimétrica. Si buscas el percentil 99, castiga mucho más quedarse corto en la predicción que pasarse. Es una forma muy ingeniosa de obligar al modelo a aprender a encontrar ese umbral específico. Vale, tienes el primer paso. Una red neuronal entrenada para darte el VAR. ¿Y luego? Y aquí viene lo inteligente. Una vez que tienes una buena estimación del VAR, la fijas. Y el segundo paso se convierte en un problema mucho más fácil. Una regresión de mínimos cuadrados de toda la vida para calcular la media de las pérdidas que superan ese umbral. Reutilizan la respuesta del primer paso para simplificar enormemente el segundo. Pero, claro, proponer un algoritmo que parece funcionar es una cosa. Demostrar matemáticamente que es fiable es otra muy distinta. Me imagino que el paper se mete en ese jardín. Y tanto. Una parte muy densa del documento se dedica a lo que llaman cotas de error a priori. Es el intento de ponerle una garantía teórica al modelo. Espera, cotas de error a priori. Me suena a que están intentando adivinar el futuro. ¿De verdad se puede poner una garantía de calidad a un modelo de Machine Learning antes de haberlo entrenado? ¿Cómo funciona eso? Es menos adivinación y más establecer los límites del campo de juego. No te dice cuál será el error, pero sí te da un límite superior. Te dice, en el peor de los casos, con esta cantidad de datos, el error de tu modelo no será mayor que este valor. Y para hacerlo, toman una decisión muy interesante. En lugar de usar la teoría clásica de Babnik-Chervonenkis o dimensión VC, que es un estándar en Machine Learning, se basan en algo llamado complejidad de Rademacher. Suena increíblemente técnico. Tradúcemelo. ¿Por qué cambiar el estándar? ¿Qué ganan con ese enfoque de Rademacher? La clave, y esto es fundamental, está en la cantidad de datos que tienes. La teoría de BC es fantástica para demostrar que si tuvieras datos infinitos, tu modelo convergería a la solución correcta. El problema son las constantes ocultas en esas fórmulas teóricas. Los autores calculan que para que la garantía teórica de BC fuera mejor que la suya, necesitarías un número de muestras de datos absolutamente astronómico, mucho más allá de lo que nadie usa en la práctica. Su enfoque, el de Rademacher, aunque en la teoría asintótica es menos potente, da unas garantías de error mucho más realistas y ajustadas para volúmenes de datos pequeños a medianos. Un segundo, estoy viendo el paper. Definen ese límite de pequeño a mediano en unos 21 millones de muestras. Para la mayoría de las aplicaciones financieras, 21 millones de simulaciones es una barbaridad de datos. A eso lo llaman mediano. Exacto. Y ese detalle revela una honestidad académica brutal. No están diciendo que su teoría sea mejor universalmente. Están diciendo que es mejor para el rango de datos que es relevante en su campo. En finanzas, es raro usar más de 20 millones de puntos para un problema así. En otros campos, como el reconocimiento de imágenes, se manejan miles de millones. Es una lección magistral sobre la diferencia entre la pureza matemática y el pragmatismo de la ingeniería. Vale, la teoría cuadra, pero el diablo suele estar en los detalles de la implementación. ¿Cómo lo llevaron a la práctica? Porque una cosa es la pizarra y otra el código. Y ese pragmatismo se ve en todo el documento. No se quedan en las ecuaciones, sino que proponen 3 trucos algorítmicos que son, en mi opinión, donde realmente brilla la propuesta. El primero aborda una pregunta clave. ¿Cómo sabes si tu modelo es bueno si no tienes la respuesta correcta para comparar? Porque calcularla es demasiado caro. Es el gran problema del huevo y la gallina de estos casos. Su solución se llama Twin Monte Carlo Validation. La idea es muy astuta. Como trabajan con datos simulados, para cada escenario futuro del mercado generan 2 resultados paralelos e independientes, como si fueran 2 universos alternativos, I1 e I2. No conocen la verdad absoluta, pero usando esas 2 copias pueden construir una estimación muy fiable del error del modelo. Ah, ya veo. Es un truco muy ingenioso. Es como si te dieran permiso para corregir tu propio examen, pero sin tener la hoja de respuestas oficial. Simplemente comparando 2 intentos, puedes ver dónde eres consistente y dónde no. Muy listo. ¿Cuál es el segundo truco? El segundo es el transfer learning o aprendizaje por transferencia del VAR al ES. Esto es pura eficiencia computacional. Una vez que la red neuronal ha sido entrenada para predecir el VAR, que es la parte que más tarda, congelan casi toda la red.
Todas esas capas ya han aprendido a extraer las características importantes de los datos de entrada. Y solo reentrenan la última capa, para que en lugar de predecir el VAR, prediga el ES. Este último paso es una regresión lineal sencillísima que se resuelve en una fracción de segundo. Reutilizan el 99% del trabajo ya hecho. Pero ¿realmente funciona? ¿No son el VAR y el ES lo suficientemente diferentes como para que reutilizar la estructura de la red no sea una chapuza? ¿Podría ser que las características importantes para encontrar el umbral no sean las mismas que para calcular la media más allá de él? Es una objeción válida, pero en la práctica funciona extraordinariamente bien. La intuición es que las características que determinan un escenario de alto riesgo, el VAR, son prácticamente las mismas que determinan la severidad de ese escenario, el S. El trabajo pesado de identificar un mal día ya está hecho, solo queda ajustar el cálculo final. De acuerdo, me convence. Y el tercero era algo llamado aprendizaje multialfa, ¿no? La idea, si no me equivoco, es no tener que entrenar un modelo para el 99%, otro para el 99,5%, etc. Exacto. Proponen aprender una función continua que te dé el VAR para cualquier nivel de confianza que le pidas. Y aquí prueban varias estrategias. Una de ellas, multi-alfa-I. Es interesante porque ataca un problema clásico de estos modelos, el cruce de cuantiles. El cruce de cuantiles, eso suena a un error de bulto que un modelo no debería cometer nunca, ¿no? Es cuando el modelo te dice absurdamente que tu pérdida máxima con un 99% de confianza es mayor que tu pérdida máxima con un 99,9% de confianza. Correcto. Es como si tu paraguas para un huracán fuera más pequeño que tu paraguas para una llovizna. No tiene ningún sentido lógico. Este método multi-alfa-I introduce una penalización en el entrenamiento para evitar que eso ocurra. Sin embargo, el método que a menudo les da mejores resultados es otro, el multi-alfa-3. ¿Y qué hace ese? Es más simple y, de nuevo, más pragmático. Aprende los valores del VAR solo en unos pocos puntos clave, 95%, 99%, etc. Y luego, para cualquier valor intermedio, simplemente interpolar linealmente. Aunque parezca menos sofisticado, funciona sorprendentemente bien, sobre todo para los cuantiles más extremos, donde hay muy pocos datos y es muy difícil aprender directamente. O sea que a veces es mejor aprender bien unos pocos puntos de referencia y luego unir los puntos que intentar aprender una curva perfecta y complicadísima de golpe. Tiene sentido. ¿Y todo esto lo prueban con datos reales? Hacen 2 experimentos. El primero es un modelo de juguete, pero uno muy bien elegido. Usan una distribución Student T. A diferencia de la típica campana de Gauss, la Student T tiene lo que se llaman colas pesadas, es decir, le da más probabilidad a los eventos muy extremos. Es un modelo mucho más realista para simular los mercados financieros, que de vez en cuando nos dan sustos mucho más grandes de lo que una distribución normal predeciría. Los famosos cisnes negros. Exacto. Y los resultados en este modelo de juguete confirman sus hipótesis. Los enfoques multialfa, sobre todo el multialfa T0 que une los puntos, son muy competitivos. De hecho, para los niveles de riesgo más extremos, como el 99,9%, superan al método de entrenar un modelo individual para ese único punto. Eso es antiintuitivo. ¿Cómo puede ser que un modelo generalista sea mejor en una tarea súper específica que un modelo especialista? La intuición es fascinante. Para el nivel del 99,9%, tienes poquísimos datos de ejemplo en tu conjunto de entrenamiento. Un modelo especialista se puede perder fácilmente con tan poca información. En cambio, el modelo multipétata aprovecha lo que ha aprendido del 98 y el 99 para extrapolar de forma más robusta. Es como si, para aprender a correr una maratón, no solo entrenaras para 42 kilómetros, sino también para 30 y 35. El conocimiento combinado te hace mejor y más resistente en la distancia final. Me gusta esa analogía. Pero la prueba de fuego supongo que será el segundo experimento, el más complejo, el cálculo del margen inicial dinámico para una cartera de swaps. Sin duda. Este es el caso de uso del mundo real. Un cálculo que un gran banco necesitaría hacer constantemente para una cartera de 100 swaps de tipos de interés, un producto financiero muy común. Y aquí es donde las cifras de rendimiento son espectaculares. El método de referencia, el Montecarlo anidado que mencionamos al principio, tardaría, según sus palabras, varias noches de computación. Y con su enfoque,
Con su enfoque de regresión, el entrenamiento completo para todos los pasos de tiempo del proceso, que son 100 puntos a lo largo de 10 años, se completa en unos pocos minutos. La diferencia es brutal. Pasamos de un cálculo que es casi histórico, que se hace periódicamente por la noche, a algo que podría monitorizarse casi en tiempo real durante el día. Esto podría cambiar la forma en que se gestiona el riesgo activamente. Es un cambio de paradigma total. Y lo más importante, no sacrifican precisión por velocidad. Los gráficos que muestran en el documento, comparando la evolución del margen calculado con su método rápido y el método lento, son prácticamente idénticos. Validan no solo la velocidad, sino también la precisión del enfoque. Si tuviéramos que destilar esto en 3 ideas clave, para mí serían, primero, la elegancia de la simplicidad. Frente a un problema complejo, la mejor solución no fue un modelo único y masivo, sino dividirlo inteligentemente en 2 pasos más sencillos. A veces la estrategia más brillante es la más simple. Estoy de acuerdo. El segundo punto para mí es que aprender en conjunto te hace más fuerte. El modelo que aprendía varios niveles de riesgo a la vez, el multialfa, era mejor prediciendo los casos extremos. Es un recordatorio de que el contexto y la información colateral son clave, sobre todo cuando los datos para un punto específico escasean. Totalmente. Y el tercero, que me parece una lección muy importante, es que la teoría debe servir a la práctica. Los autores eligieron un marco teórico, el de Rademacher, que aunque quizás era menos potente en un infinito teórico, daba mejores garantías y más realistas para el volumen de datos que realmente se usa en la industria. Es una lección magistral de pragmatismo. Es la combinación perfecta. Rigor teórico, pero siempre con un ojo puesto en la aplicación real. No es un mero ejercicio académico, es una herramienta diseñada desde el principio para ser útil y eficiente en el mundo real. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Este tipo de tecnología está acelerando masivamente los cálculos de riesgo, convirtiendo procesos que duraban noches enteras en tareas de minutos. Si la estimación del riesgo, que siempre ha sido un proceso lento y reactivo, se vuelve casi instantánea, ¿cómo podría cambiar no solo la forma en que los bancos gestionan sus carteras, sino la propia regulación financiera, que a menudo se ha construido sobre la base de que estos cálculos son, por naturaleza, lentos y costosos? Es una pregunta fundamental. Una mayor velocidad podría permitir una regulación más dinámica y adaptativa, pero también podría introducir nuevos tipos de riesgos sistémicos si todos los modelos reaccionan instantáneamente a la misma información. El futuro del riesgo financiero será, sin duda, mucho más rápido. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.